Bienvenidos y buenos días. Somos pocos esta ocasión, hemos sido pocos en las últimas semanas y sin duda que el Señor tiene siempre propósitos, siempre tiene mensajes y me ha pedido esta mañana ser muy sensible, pues el fundamento que me pide compartir verdaderamente rompe todos los paradigmas, o ese es el propósito de Dios y no es un mensaje sencillo. De hecho, de lejos es el mensaje que más. No puedo decir que tiempo, pero sí confrontación ha llevado a mi corazón. Y por eso, justamente por lo profundo que es, por lo que toca, me ha pedido hacerlo de una manera distinta y pues dejo que Él sea el que lo haga y no yo en mi esfuerzo, que lo haga con mucho amor, que lo haga con mucha sensibilidad y que quede registrado en esta grabación. Así que bienvenidos a todos estos queridos lectores. Muchos sé que no, probablemente ni sean hijos de Dios, en las redes sociales que leen, en el blog Reino de Dios Ministerios, en la página en Facebook del mismo nombre, en SoundCloud a mi nombre, Pastor Jorge Macías Benítez, en Facebook igual, en la página Reino de Dios Ministerios, en Twitter, SoundCloud, mismo nombre, y YouTube en las últimas semanas también a mi nombre, Pastor Jorge Macías Benítez, en el canal Reino de Dios Ministerios. A todos bienvenidos, a todos los que buscan amor, verdad, esperanza, bienvenidos a este mensaje y a quienes estamos acá a esta reunión. El título que me ha pedido el Señor poner a esta ministración, a este mensaje, es origen y propósito del hombre, fundamento del reino de Dios. Origen y propósito del hombre, fundamento del reino de Dios, como parte de la serie Restableciendo el Reino de Dios, es el segundo mensaje ya. Vamos a hacer un tiempo de oración para entregarle esto al Señor. Padre mío, gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Padre, de oración, de adoración, Padre. Padre mío, que sea tu luz y tu verdad la que se manifieste siempre con poder en nuestras vidas, Señor. Que no haya nada, Padre, que estorbe esto que tú quieres compartir y ministrar, Padre, y que uses este siervo que habla, Padre bendito, con sensibilidad y amor para que tu mensaje llegue con poder. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. A manera de introducción, el Señor me pidió compartirles este pensamiento, este fundamento que se encuentra en su palabra en Proverbios 23:7 y que dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y dice, o diciendo claramente, que aquello que está en tu corazón es lo que realmente te define. El hombre es lo que piensa, y como lo piensa, eso es lo que sale de su boca. Los fundamentos de cualquier ser humano, de cualquier hombre, sea o no hijo o hija de Dios, y cuando de hombre hablo de la raza, pues no hablo del género, los fundamentos lo tiene en lo que cree, y también en lo que espera, en la expectativa que tiene al respecto de lo que cree. Si estos fundamentos son correctos, su expectativa será correcta, y de bendición, agregaría. Pero si sus fundamentos son equivocados, entonces sus expectativas o aquello que cree que va a pasar o que está esperando, pues va a estar equivocado. Albert Einstein decía, tiene muchas frases célebres, pero esta me gusta mucho: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Decía. Claro, esto es un pensamiento muy de hombre, aunque él era parte del pueblo de Dios, como judío que era. Sin embargo, era un hombre, y lo sabemos, con mucha sabiduría, al menos humana, y al final de su vida también manifestó mucha sensibilidad al respecto de la obra de Dios. Por eso es que presto atención a esto que él compartía. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y parece lógico, ¿no? Si algo en tu vida no ha venido funcionando, claramente tú necesitas cambio. Y eso implica el que busques ese cambio, o al menos busques en qué fundamentar ese cambio. De tal manera que históricamente y a lo largo de los siglos, la búsqueda del hombre siempre ha utilizado al menos estos principios por parte de la creación de Dios. La búsqueda primero del ideal, es decir, de algo que para esa persona, para ti o para mí,
sea el ideal a conseguir. Segundo, la fuente de ese anhelo de búsqueda, es decir, qué es lo que motiva el que tú busques. Y tercero, identificar claramente esa necesidad. Yo le diría definir muy bien esa necesidad, al menos. De tal manera que si buscamos el ideal de lo que estaríamos hablando con toda claridad, es que en esa búsqueda nos va a llevar a una visión mesiánica. Es una visión que se fundamenta en alguien que llegará y traerá respuesta a todos los problemas estableciendo una ideología. Y esa ideología no es más que una formulación de un método, a manera de ideas, de pensamientos que han sido meditados, reflexionados, elaborados, quizá escritos y luego definidos y formalizados, puestos pues formalmente en algún documento, por ejemplo. Y tienes que entender que siempre el motivador más poderoso de la búsqueda es la búsqueda de la libertad personal. Históricamente, a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia del hombre, siempre el motivador más poderoso es la búsqueda de la libertad personal. Y en eso hay muchos ejemplos. Si hablamos de lo humano y de lo social, por tanto, podríamos hablar del imperialismo, o podríamos hablar del socialismo, o del comunismo, o incluso de dictaduras, o de humanismo, de deísmo, o de democracia, de monarquía, o hasta de una vida libre y comunitaria, como ocurrió a principios de la década, durante la década de los 60, ¿no? Aunque bueno, sabemos cuáles fueron los resultados de todo eso y no han llevado al hombre realmente a encontrar ese ideal. Pero ¿cuál es la fuente de ese anhelo? Todos somos iguales y estamos buscando lo mismo. Yo, por fortuna y por gracia de Dios, tanto ministerialmente como naturalmente, hablo del trabajo secular, he viajado mucho y he conocido muchas culturas. Recientemente, de hecho, no más de 2 semanas, regresé de Sudamérica. Y la verdad es que, aún hablando con cristianos, o primeramente hablando con hijos o hijas de Dios, pero también en lo secular, en lo profesional, y en el país en el que estuve concretamente, solo fui un país, son mayoritariamente cristianos, buscan exactamente lo mismo, aun quienes no lo son, con todo que están rodeados de cristianos allá. Buscan lo mismo, buscan el principio de lo mismo. La diferencia quizá son la manera en cómo lo hacen. Es decir, la diferencia entre un grupo de personas y otro, entre mover de fe y otro, para no hablar de religiones, es el modelo o sistema que implementamos y desarrollamos como hombres para hallar lo que estamos buscando. Y ahí sí ya hablo de religión, ¿no? Si tú hablaras de las 3 principales en este planeta, que es la cristiana, la judía y la musulmana, es increíble saber que vienen del mismo padre espiritual, Abraham. Luego, entonces, ¿por qué se están peleando todo el tiempo? ¿O por qué tienen tantas diferencias? En realidad tenemos las mismas preguntas y buscamos las mismas respuestas. Con lo cual, quise compartirles esta reflexión. La religión es el intento del hombre por responder a su anhelo de hallar algún tipo de relación significativa y posiblemente íntima con un ser supremo mientras intenta encontrarle algún sentido razonable a la vida. Este es un pensamiento personal, ¿capichi? Porque aún el que se dice ateo cree que por lo menos hay alguien o algo en que no hay que creer. Es decir, cree en que no hay que creer. O lo que es lo mismo, sí cree, ¿no? Sin embargo, permanece ahí la pregunta, ¿dónde se origina este deseo natural y esta necesidad de buscar un poder superior? Y es que la naturaleza de la exploración de la raza humana, del alma humana, indica algo que previamente poseía, pero que perdió, sino que está buscando, ¿verdad? Justo ayer entre familia, pasábamos un tiempo en familia, y bromeábamos, ¿no? De este precisamente uso tan enfático de la tecnología hoy, y concretamente hablado de la telefonía celular, que ya lo que menos haces es hablar por teléfono y más bien usarlo como un artefacto que te comunica con el mundo vía las redes sociales, ¿no? Y como en más de una ocasión me he encontrado con que ando buscando mi celular y realmente lo traigo en la mano.
Es decir, yo pensé que había perdido algo y por eso es que me pongo a buscarlo. De eso está hablando el Señor aquí. Pero aunque parezca increíble, si profundizamos un poco, si apenas arañamos las necesidades que tenemos, y hablo concretamente de esta parte de buscar amor, buscar verdad, buscar esperanza, nos vamos a encontrar muy seguido, en no pocas ocasiones, que quienes lo hacen ni siquiera saben qué están buscando. Y se pueden pasar la vida persiguiendo quién sabe qué, así como en esa obra de Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, ¿no? Que iba y se peleaba Don Quijote contra los molinos del viento. ¿Y por qué se peleaba contra los molinos del viento? Pues porque él quería pelear, no sabía por qué, ni para quién, ni por qué motivo, pero él quería pelear. Un poco esa es la razón o el motivo del que el Señor nos esté hablando hoy de esto, ¿no? Y luego, finalmente, en esta primera parte del contexto, identificar la necesidad. Es decir, si tengo en mi vida personal, y concretamente voy a hablar de un caso específico, que es el mío. Desde que tengo uso de razón, consciente al menos, pensante, porque claro, como todos, a lo mejor quizá más, y lo digo con humildad, yo tengo conciencia de muchos detalles desde que era bebé, no sé por qué razón. Y luego durante mi infancia allá en Sonora, en Hermosillo, pues el cómo vivía, quién era, cómo me identificaban, cómo me veía yo mismo, cómo me integraba o no con la sociedad. Recuerdo muy bien el primer día que fui al kinder, parece increíble. Es más, si ven esta camisa traía una igualita o muy parecida. Solo que en vez de pantalones, pues lo que traía era un shortcito, ¿no? Porque así, con esos calorones en Hermosillo así se acostumbraba. Y me acuerdo muy bien, el kinder era muy bonito. Me acuerdo que tenía una reja de estas como malla ciclónica, con una puerta abierta. Me acuerdo muy bien de la maestra que me estaba esperando. Bueno, me acuerdo muy bien de ella, menos de su cara, quiero decir. Llevaba un vestido blanco con lunares negros. Me acuerdo perfectamente bien. Y unas zapatillas de tacón bajo. Y el kinder estaba en medio de un predio, de un terreno muy verde, con mucho verde y con muchos árboles, con mucha sombra. El lugar era muy bonito. Yo lloraba, yo berreaba por no entrar ahí. Y así como les hablo de este recuerdo, también recuerdo cómo empecé desde muy jovencito. Todavía no era yo, por así decirlo, profesante de mi fe, sino más bien por hábito y costumbre en la casa, pues estaba en la religión de alguna manera, ¿no? O al menos eso se pensaba, porque yo en realidad buscaba mucho de Dios. Entonces de jovencito buscaba y buscaba mucho de Dios. Tenía una búsqueda continua, hasta que en algún momento ya en mi adolescencia tuve claro qué era lo que pasaba, porque Dios mismo me habló y me dijo, se trata de mí, se trata de mí, se trata de mí. Y aunque entonces tuve claro para qué era la búsqueda, no tenía claro cuándo ni cómo iba a ocurrir. Con lo cual hoy todavía sigo en la búsqueda de muchas cosas. Así que no, nunca acaba. Eso fue o sea, tuve un llamado que no puedo explicar. Hoy tengo una visión del Señor, tengo claridad en lo que el Señor quiere, pero si me preguntan cuándo va a ocurrir y cómo va a ocurrir, no tengo la menor idea. Pero tengo fe en de que tengo que seguir este llamado y esta visión de Dios. Búscame a mí, me dijo el Señor. Y solo para tomarme como ejemplo, así la humanidad busca al menos el poder tener control de su vida. No depender de nada ni de nadie. Esa es la búsqueda mayor de los seres humanos. Es una búsqueda de poder. Es una búsqueda de dominar, de tener control sobre su vida. Y esto es algo que no debemos de perder o no debemos de perder de vista. La humanidad se esfuerza por lograr posiciones de influencia que le den poder y control. Eso ocurre en todos lados. A eso se deben las guerras y tratar de dominar territorios en el mundo. A eso se debe. Su fin es acumular riquezas materiales, buscar el poder que el dinero promete, poder político, espiritual, acumular símbolos de estatus y conocimiento superior. Eso es la historia de la humanidad en la búsqueda. Esa es la necesidad, entre comillas, con la que se identifican más. Ya les platiqué de la mía personal, que no es exactamente así. Aunque no puedo decir que en mi juventud temprana y hasta cierta parte de mi adultez madura, anduve justamente en esa búsqueda que el mundo ofrece o que el mundo pone y que se conoce en el mundo de los negocios como la carrera de la rata, race rat.
Lo cual llevó a alguien, no me acuerdo del nombre del autor, a escribir un libro muy bueno, pequeño, corto, que les recomiendo lean, para entender de esto en la manera en como el hombre, al menos, no en la fe, pero el hombre lo entiende, que se llama ¿Quién se llevó mi queso? Por eso le llaman la carrera de la rata. Y se refiere al experimento de laboratorio, en donde pones un ratón en un laberinto y al final, en la salida, está el queso. Y en el 99.99% de los casos, el ratón encuentra el queso y entonces encuentra la salida. Pero siempre hay un 0.1% que se cansa en el camino y se muere. Desafortunadamente las estadísticas en el caso del hombre no funcionan igual, porque el hombre no tiene tanta unicidad en su pensamiento y en su necesidad. Dice la palabra de Dios en Génesis, en el capítulo 3, versículo 1b hasta el 6, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué movió Satanás en este registro en la Biblia, en la palabra de Dios, al respecto de la naturaleza de la creación de Dios? Codicia. Pero codicia ¿por qué? Codicia por saber, codicia por conocer, poder. Les dijo claramente en el versículo 5b, y seréis como Dios. La búsqueda eterna, o al menos hasta que estemos en la presencia de quienes el Señor en su infinito amor y misericordia lleve que estemos en su presencia, será siempre el dominar la vida, el controlar la vida y el poder. Porque en este pensamiento que les comparto, el espíritu humano está poseído por un deseo, por un anhelo de dominar, de reinar, de controlar el mundo personal, pero también el entorno. Eso es codicia, sin ninguna duda. El hombre está en la búsqueda del poder de dominio absoluto. Este deseo de poder es inherente al espíritu humano. Para comprenderlo, es necesario entender el propósito original y el diseño de la humanidad y la misión para la cual fue creada la humanidad. Esta es una reflexión personal, pero ese es el propósito por el cual el Señor nos está metiendo en esta serie de mensajes. El hombre está en la búsqueda del poder de dominio absoluto. Y eso es parte de nuestra naturaleza, por así decirlo. Es parte misma de nuestra creación. Pero para poder comprender de qué se trata, tenemos que entender el propósito original y cuál fue el diseño original de Dios para sus creados, para nosotros concretamente. ¿Cuál es el origen y el propósito del hombre? Y quiero compartirte una reflexión personal que le llamé el póster, la parábola del póster, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y recuerdo muy bien, esto me ocurrió a mí en la universidad cuando estudié mi primera licenciatura, la de Ingeniería Electrónica, en la Universidad Metropolitana. En algún momento en el tiempo me di cuenta, y fue cuando tuve contacto más abierto ya con las computadoras modernas, por decirlo así. Estamos hablando de principios de los años 80, así que modernas era dejar las tarjetas perforadas para pasar al teclado, pero con código de programación. Fue mi primer encuentro y como era un poquito creativo, lo digo así con un poco de sarcasmo, decidieron la gente que manejaba el centro de cómputo de la universidad que era mejor tenerme de su lado que estar en contra, porque les hacía muchas bromas, ¿no? Continuamente, era muy inquieto para aprender. Así que me pusieron en un cubículo que era el del jefe, pero como casi él nunca estaba, pues me dijo, ¿sabes qué, Jorge? Mejor aquí
y te voy a dar tareas con objetivos, más que tareas, objetivos concretos, y cuando tengas las soluciones, por vía tecnología, claro, y programación, me las das a saber. Y ya. Y me acuerdo muy bien que cuando yo me sentaba enfrente, tenía justamente sentado en el escritorio, enfrente, en la pared enfrente había un póster, y el póster era un orangután tirado y con cara de no manches, como dirán los chavos, que tenía un plátano en la boca a medio comer, los vasos caídos, así como rendido, muchas cáscaras de plátano alrededor vacías, otras a medio comer y una sobre la cabeza. Y el póster, después de esa imagen, decía estas palabras. Justo cuando conocía todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Justo cuando conocía todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Yo no sé tú, ¿en alguna ocasión te has sentido así? ¿Te has encontrado en una situación donde descubres que sabes mucho, así entre comillas, pero no sabes para qué te sirve o para qué ya no te sirve? Estás lleno de información, lleno de conocimiento de hombre, lleno de teología, pero no tienes idea de para qué te sirve, porque no conoces tu propósito. Las preguntas que típicamente la creación de Dios se hace son estas, o al menos algunas de estas. Primero, quiero darte un dato. Hoy día, consultado apenas el viernes, hay 7.44 billones de personas en el planeta. Más transparente. Hay poco más de 7.440 millones de seres humanos en este planeta. ¿Sabes cuántos de estos saben para qué existen? ¿Sabes cuántos de estos, yendo en lo general, tienen mucho conocimiento en su fe quizá, en su religión o en alguna disciplina del hombre de ciencia, política o social, pero no tienen ni idea de para qué saben todo eso? ¿Cuál es su propósito? ¿Quién es el hombre? ¿Para qué fue creado el hombre como raza? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿De dónde vino? ¿Cuál es su origen? ¿Hacia dónde se dirige? Pueden ser las preguntas de las más relevantes, de las más usadas. ¿Son los humanos un simple eslabón en una cadena evolutiva como lo plantea la teoría de la evolución de Charles Darwin? Y debo decirles que yo en mis años mozos, antes de tener aquel encuentro con Dios, justo por mi búsqueda me declaro que entre el quinto año de primaria y hasta por ahí del segundo año, final del segundo año de secundaria, fui evolucionista. Hasta que tuve mi encuentro a los más o menos 13, 14 años, tercero de secundaria, con Dios, en donde me habló claramente, se trata de mí, como diciéndome, ya no busques en ningún lado, búscame a mí. Y claro, como todos, empecé a buscar afuera en vez de buscar adentro, pero es otra historia. ¿Somos sencillamente, es pregunta, un accidente insólito de algún contratiempo cósmico como el Big Bang, como plantea Stephen Hawking, el científico inglés? Yo tendría una única pregunta a esa teoría. Vamos a suponer que el origen de todo fue una chispa que incendió todo y creó toda una reacción nuclear y en cadena, que creó todo lo que existe. La pregunta sería, ¿y quién provocó la chispa? Hemos brotado del lodo de alguna clase de sopa cósmica, porque hay otra teoría que dice eso, como seres conscientes con un magnífico razonamiento hasta llegar hacia lo que hemos evolucionado hoy. Por ejemplo, son 3 teorías muy concretas que hay en el hombre, relacionadas a esas preguntas que hago o que planteo en este momento. Mira, si tratamos de entender la creación, primero debemos conocer al creador. ¿Tiene sentido, no? Si tratamos de entender la creación, entonces primero tenemos que conocer al creador, ya que el propósito original de todo producto está solo en la mente del creador de ese producto. Déjame atreverme a poner eso en tu cabeza, o en tu corazón aún mejor. Dejemos que Dios sea el que lo haga, porque tienes que saber esto, Dios empieza por el final. Luego entonces
Primero hay un diseño y luego hay creación o producto. Primero hay un diseño, luego hay creación o producto. Y en medio un proceso para que eso suceda. Por eso siempre he dicho, Dios empieza por el final. Quédate con eso. ¿Cuál es el origen entonces del primer reino? Porque para esto fue todo este contexto previo. Bueno, vamos a entrar en ello. Sin duda hubo un mundo preadámico, fíjate lo que te estoy diciendo. Y hay evidencia en la palabra de Dios clara al respecto de cómo era el mundo, cómo era, pues lo que sea, como le queramos llamar, yo le llamé mundo preadámico, previo a Génesis 1:1. Porque Génesis 1:1 y toda la palabra de Dios, claro que habla de todo lo que sucedió a partir de Génesis 1:1, que fue la creación misma y lo que pasó después de esa creación. Pero profundizando también habla de lo que había antes de ese mundo preadámico ya creado y que se refiere a lo no visible, a lo sobrenatural, que ese es el, por decirlo así, terreno en donde se mueve naturalmente, sobrenaturalmente Dios en el mundo invisible. Porque Dios diseñó y fundó su gobierno y un rey o gobernante, que es el mismo, claro. Y con ello, dimensión o dominio invisible, que es el cielo o el tercer cielo, por lo menos. ¿Lo ven? Y se constituyó él mismo como rey sobre ese dominio o dimensión del cielo. Entonces, el principio y la creación del primer reino llamado el reino sobrenatural de Dios es algo que tenemos que profundizar. Y este concepto que estoy aquí compartiendo de reino es vital, es esencial, pero también es necesario, es requerido, es imperativo para poder entender el propósito, la intención, la meta y los objetivos de Dios y de la relación de la humanidad con Él y con la creación. Y este fundamento, estos conceptos alrededor de un reino, de un rey, de un gobernante, de ejercer el gobierno y de la constitución, y me adelanto, es el contexto sobre el cual Jesús mismo se mueve y se movió cuando estuvo en esta tierra hace poco menos de 2000 años. El pueblo de Dios, los judíos, se mueven en estos conceptos de reino. De hecho, ellos están esperando aún a un Mesías que establezca, o que más bien restablezca el reino de ellos, el reino davídico, un reino davídico. Eso es lo que están esperando, como ya lo vimos la semana pasada. Ahora, ¿cuál es la motivación divina para la creación? Porque el hombre fue creado con el propósito de gobernar y de liderar. Y no lo digo yo, lo dice claramente la palabra de Dios. Mateo 25:34 dice la palabra de Dios: entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Amén. Es clara la palabra de Dios. Yeshua HaMashiach. Dios es rey y creador, que posee gobierno y territorio. En su amor lo quiere compartir contigo. Si no, ¿para qué nos creó? Y vamos a ir viendo más adelante, vamos a ir escuchando de parte de Dios cómo esto que acabo de afirmar es. Y quiero llevarte a una reflexión que va a conectar estos primeros minutos de contexto y de atmósfera. Permitir que Dios vaya creando esta atmósfera de revelación. Establecer una religión jamás fue el diseño de Dios. La religión es el resultado de la respuesta del hombre ante un profundo vacío espiritual en el fondo de su alma.
algo que él no puede describir o identificar, que ningún hombre o mujer puede describir o identificar. La palabra, de hecho, religión o denominación indican un sistema o método de doctrinas, creencias, credos y adherencia a la fe o a las convicciones. Dicho de otra manera, de lo que piensan que es fe. Porque si verdaderamente fuera fe, no necesitarían ningún método, no necesitarían ninguna doctrina. Lo único que necesitarían sería creer en Dios. Primero. Y luego dejar que Dios se revele a sí mismo en tu comunión, en tu relación personal íntima con Él. Y luego, por supuesto, ya en su fundamento en la Escritura. Y junto con este entendimiento viene un concepto de colonización. Y esto es muy importante, porque ¿qué es colonización? Es un proceso por el cual un gobierno o gobernante determina extender su reino, o su dominio, o su influencia hacia un territorio adicional como el propósito de impactar dicho territorio por medio de su voluntad y sus deseos. Sería una descripción muy natural, o muy en lo natural, muy del hombre, de la historia, de hecho, diría yo. También se puede definir como un proceso de transformar un territorio extendido para que sea igual al centro de gobierno desde el cual ha sido extendido. Eso es una conquista, ¿no? Y luego una colonización. Es decir, para manifestar la naturaleza y voluntad del gobernante en el estilo de vida, acciones, actividades y cultura del territorio. Eso es en dos líneas de pensamiento o dos grandes líneas y conceptualización de pensamiento de lo que es conquista y colonización, concretamente la colonización. Y te quisiera compartir esta reflexión resumida al respecto del mismo tema, pero hablando de el reino de Dios. El propósito de Dios es que comprendamos que su diseño es compartir su autoridad para gobernar con sus hijos espirituales. Compartir su autoridad para gobernar con sus hijos espirituales, extendiendo su reino celestial invisible a una dimensión terrenal visible con el propósito de colonizar ese dominio a fin de que sea igual que el cielo. Dicho en el lenguaje más natural y en blanco y negro posible. Compartir su autoridad. ¿A quiénes? A sus hijos espirituales. ¿Para qué? Para poder establecer en la dimensión terrenal su reino. Para que sea igual que en el cielo. Y quiero llevarte, eso es lo que el Señor me pide que hagamos. Entonces, dado esto que acabamos de ver, que es la colonización, ¿cuál fue el fundamento del reino en la constitución del reino? ¿Cuál fue el fundamento del reino en la constitución del reino? Perdón. Dios gobernó como rey sobre un reino espiritual que Él ya había creado. ¿Cuánto tiempo fue eso? ¿Cuánto duró ese en el mundo preadámico? Pues no lo sé, pero no tiene la menor importancia. El hecho es de que existía un mundo espiritual antes de que existiera la creación de Dios. El hecho es de que ese tercer cielo del que hemos oído hablar en muchas ocasiones ya existía antes de que existiera el segundo y el primero. El propósito de Dios fue establecer su reino en ese mundo natural, luego ya cuando vino el mundo adámico, su creación. El propósito de Dios fue establecer su reino en ese mundo natural ya creado, sin tener que venir él mismo de forma visible. El propósito de Dios debe de ser cumplido mediante una creación visible. ¿Quién es? El hombre. Su Hijo, Jesucristo, fue enviado para ello. Y vamos a ver, solo para darle contexto y fundamento a lo que estoy compartiendo, a lo que el Señor me está pidiendo ministrar acá,
3 porciones de la Escritura de las cuales ya nos estuvo hablando las últimas 2 semanas. Primero, en Mateo 6, versículo 33, dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús mismo diciéndote: busca primero el reino de Dios y su justicia. Y luego dice: todo te será añadido. Amén. En Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 6, vamos ahí a Hechos 1. Hechos capítulo 1, versículo 6, dice la palabra de Dios: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque desde el año 587 antes de Cristo ya no había reino judío o davídico. Habían sido conquistados por los persas y luego por los asirios y luego por los romanos. En ese momento en que habla la palabra de Dios aquí en Hechos, que es más o menos hacia el año 50 después de Cristo, 40 y algo después de Cristo. Bueno, en este caso de Hechos no, en este caso de Hechos sería en el año 1 o 2, recientemente ascendido el Señor, en el año 1 más bien, ¿no? Y los mismos judíos preguntando: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Pero de qué reino hablan? ¿En qué reino estaban pensando ellos, los judíos? En el reino davídico. En el reino davídico estaban pensando, no en el reino espiritual. Con lo cual, finalmente quiero llevarlos a la palabra de Dios en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, al capítulo 4, versículos 42 y 43, del cual el Señor nos ha venido hablando mucho y que es el fundamento, y de una vez se los digo, de toda esta serie de restableciendo el reino de Dios. Y dice la palabra de Dios en Lucas 4, 42 y 43, y hasta el 44. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Y claro, si sentían revelación, si sentían presencia de lo sobrenatural, de lo divino de Dios, por medio de este siervo de Dios, porque así lo reconocían, decían: nadie puede hacer las señales que tú haces si no viene de Dios, así le decían. Pero la respuesta de Jesús es contundente. Pero Él les dijo, versículo 43, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Pero el versículo 44 es todavía más impactante. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. ¿Predicaba qué? ¿En dónde? ¿Y para quién? El reino de Dios en las sinagogas para establecerlo. Con el pueblo mismo de Dios. Su Hijo fue enviado para ello. Su Hijo fue enviado para establecer el reino del Padre, el reino de Dios. El propósito original por el cual Dios creó al hombre es para establecer y gobernar el reino de Dios. No es accidente y no hay ninguna casualidad. Como no es accidente ninguna casualidad que estés acá, o que estés escuchando o leyendo esto que estoy hablando, esto que el Señor me pidió compartir. Pero está hablando en todo ello también de dominio. ¿Qué es el dominio? Las palabras dominio y gobierno, ¿sabes?, tienen la misma raíz. Y están relacionadas también con otra palabra, con la palabra reino. Y estas palabras en el original en hebreo son mashal, con SH, mashal, mamlahaj, porque la H suena como J, mamlahaj, y malhut. En griego es basileia, que quieren decir regir, soberanía, reinar, reino, dominar, ser rey,
gobierno real o regio, de procedencia regia o real. No tiene nada que ver con los de Monterrey, simplemente con quien reina. Qué mal chiste. Bueno, el rey era visto como el símbolo del reino, propiamente dicho, y personificaba la gloria del reino. ¿Qué te estoy diciendo? Pues el rey era todopoderoso. Aún en la conceptualización humana y para el pueblo de Dios, bueno, y para el resto de los pueblos, el rey es la viva imagen del poder. Y su imagen era tanto como hablar del mismo territorio o territorios que gobernaba. Verlo a él, ver cómo se vestía, ver cómo se comportaba, ver cómo hablaba o verlo cómo hablaba, implicaba saber cómo era aquellos a los que gobernaba y al territorio que gobernaba. Por eso es que en el principio, cuando empezaron, y esto ocurrió si no mal recuerdo, en Corinto, o no, en Éfeso, se les empezó a hablar por primera vez de cristianos o cristosanos, pequeños cristos. ¿Por qué? Porque hablaban, caminaban y se comportaban como Jesús, el Cristo. El hombre fue creado con un mandato de dominio sobre la tierra. Pero ese mandato de dominio también le dio la responsabilidad de representar el gobierno del reino de Dios sobre la tierra. Representa el gobierno del reino de Dios sobre la tierra. Recibe autoridad ¿de quién? Del rey para gobernar el reino de Dios, manifestado en lo natural. Pero eso entonces le entregó un espíritu de dominio. La palabra de Dios, de hecho, habla de un dominio propio, tal cual nos dice. Y ese propósito de Dios es establecer ese dominio en la tierra por medio de su creación. Establecer y extender su soberanía desde lo sobrenatural a lo natural, por medio de su familia de hijos espirituales, tal cual lo habla. Y vamos allá a la palabra de Dios en el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 26 y 27, que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y 27, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y esta manifestación de dominio que describe muy bien versículo 26 de Génesis 1, es diseño de Dios, pero también es la llave para discernir el anhelo natural del hombre, el sentido de propósito y de satisfacción en la vida. Porque claramente dice en el versículo 26, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Por cierto, y nunca dice del hombre también. Nunca habla de que el hombre va a sojuzgar al hombre, Solo a la creación, pero no al hombre. Porque al hombre lo sojuzga Dios. En Éxodo 19, versículos 5 al 6, a manera de planteamiento o fundamento del propósito del reino original, nos dice la palabra de Dios: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. ¡Wow! Pero les pone una condición: si son obedientes y cumplen mi pacto. Pero ustedes son mi pueblo escogido, un reino de sacerdotes y una nación santa. Ese fue el propósito del reino original, ya manifestándose. Y ese propósito del reino original fue establecer un reino de reyes y sacerdotes
para extender su gobierno y voluntad y naturaleza del cielo en la tierra. ¿Para qué? Y entonces colonizar la tierra con el cielo, establecerlo como un territorio visible de una creación invisible y sobrenatural. Por eso es que hablamos de reino acá. Porque el propósito de Jesús, como ya vimos en Lucas 43, fue hablar del reino, de comunicar el reino de Dios. De comunicar el reino de Dios. Nos habla en Lucas 42 y 43. Lucas 4, 42 y 43. Que es por mucho el versículo que me ha hecho el Señor rema en mi vida. Anuncie el evangelio del reino de Dios, habla con toda claridad en Lucas 43 el Señor. La creación y comisión del hombre fue la primera introducción y el inicio del establecimiento del reino de los cielos sobre la tierra. Un reino de reyes y sacerdotes, como ya vimos, tanto en Génesis 1:26 como en el origen de este rema en Lucas 42 y 43, concretamente en la parte B del versículo 43. Ahora, el asunto acá es que ese primer reino cayó. Ese primer reino adámico es un reino caído. Y en ese primer mandato del que habla el Señor en Génesis 1:26, que fue ejercer dominio sobre toda la creación excepto sobre el hombre, Adán fue el primer embajador, el primer representante del rey en ese reino que se manifestó en lo natural desde lo invisible y lo sobrenatural. El poder que tenía Adán estaba establecido en su relación con el rey. Y ese poder de gobierno le venía ¿de dónde? Del Espíritu Santo. Porque ya sabemos que Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Abba, Cristo y el Espíritu Santo. Así que Adán convivía con Dios triuno en aquel jardín del Edén. Su poder venía de esa relación que Dios le daba y por tanto le heredaba, por decirlo de esta manera, o le daba esta comisión de gobernar esa creación. Dios le dio al hombre dominio sobre la tierra. Dios le dio al hombre dominio sobre la creación y la tierra, no sobre otros hombres, como ya vimos que dice en Génesis 1:26. Dios nunca le dio dominio sobre los cielos, por ejemplo. Eso sí no se lo dio, ¿eh? Nunca habla de los cielos en Génesis 1:26. Dios nunca le dio al hombre una religión. Estableció una relación desde el origen con sus creados, Adán y Eva en el origen, y él. Se trataba de una relación entre ellos. Dios nunca le prometió al hombre el cielo, sino la tierra. El Espíritu Santo garantizaba comunicación y comunión constante con la voluntad, la mente y el propósito de Dios, de modo que Él pudiera ejecutar la voluntad del gobierno del Creador en la tierra. ¿Quién es Él? Adán. El primer cristiano, por decirlo de esta manera. Ya sé que los teólogos se van a dar de marometas, pero bueno, no lo hago más que para dejar claro el punto. El Espíritu Santo es el que garantizaba esa comunicación y esa comunión entre el Padre, Dios mismo, y Adán. De tal manera que la caída de Adán significó en realidad una tremenda traición y tuvo consecuencias, como vamos a ver. Porque a mayor poder que tú recibas de nadie, o de alguien, o de alguno, y en este caso de Dios mismo, en el caso de Adán, mayor es la responsabilidad. Y el resultado es que tienes mayor influencia en la medida que se te es otorgado ese poder. Las consecuencias de lo sucedido en el jardín del Edén, de este primer reino establecido, pues fueron tremendas. Porque Adán perdió la relación más importante de todas.
perdió su relación con el Padre y por tanto perdió su relación con el Espíritu Santo. Esta fue la pérdida más grande en Adán, que perdió la relación con Dios y por lo tanto perdió la relación con el Espíritu Santo. ¿Tienes tú una relación con el Espíritu Santo? ¿Está esa relación fortalecida y en movimiento? La caída del hombre no fue solo desobediencia, porque si vivía, habitaba y gobernaba en un reino, su desobediencia fue identificada y establecida como una traición al Creador, al Rey. Adán provocó su independencia del gobierno del reino con esa decisión, con esa desobediencia. Provocó su independencia también de los cielos, del reino de los cielos. Y al hacerlo cortó su relación con el Rey. Se rompió su relación con el Rey. Y eso le hizo abandonar su posición como embajador y perdió su dominio sobre la tierra. Ya nunca más fue el gobernante. Lo que es lo mismo, le cedió los derechos legales a Satanás. Por eso es que habla del príncipe de este mundo, la palabra de Dios cuando se refiere a Satanás. ¿Cuándo recibió ese título? Cuando los derechos legales le fueron entregados por el mismo Adán, que traicionó la bendición de Dios al desobedecer en aquel jardín del Edén. Y esto que parece como completamente razonado, en realidad no es más que lo que la misma palabra de Dios dice. Porque en Génesis 2, versículos 16 y 17 dice la palabra de Dios: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, ¿de qué muerte estaba hablando Dios ahí con Adán? Claro, lo que perdió cuando perdió el reino fue identidad y posición. Identidad, porque entonces ya dejó de ser embajador y representante del rey en la creación. Y posición, porque ya no se podía mantener en esa identidad y en ese lugar tampoco. Fue echado, dice la palabra de Dios. Él y Eva fueron echados del jardín. O lo que es lo mismo, fueron echados de la manifestación natural del reino de los cielos. ¿Lo ven? Perdió identidad y posición Adán. Y además tuvo que transferir la autoridad de él, ¿a quién? A Satanás. Con ello perdió el dominio sobre la creación. Eso que Génesis 1:26 dice que juzgarás a toda la creación, excluyendo al hombre y a los cielos, lo perdió también ahí Adán. Y además también lo dice, ¿no? Que le iría el calcañar y que la mujer. ¿Qué le está diciendo además? Les empieza a decir todo lo que les va a pasar, o lo que es lo mismo, les empieza a decir que van a rendir cuentas. ¿Lo ven? Les empieza a decir que van a rendir, porque no rendían cuentas. Y no rendían cuentas porque representaban al rey como hijos espirituales. Cuando lo dejan de ser, entonces empiezan a rendir cuentas. Ya no les va a ser gratis ni sin dolor. Por eso el flujo de sangre y otras cosas que se manifiestan en la misma palabra de Dios al respecto de ello. No perdió Adán una religión ni el cielo. Perdió el reino y todos sus beneficios, por decirlo de esta manera. La tierra se convirtió en un territorio bajo un gobierno ilegal. Luego entonces la muerte de la que habla ahí en Génesis 2:17, en donde le dice, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, está hablando de una muerte espiritual. Deja de ser muy dramático en este comentario. Si tú no te mueves en el reino, no tienes vida espiritual completa. Para hablar de verdadera y dejarle espacio a los teólogos, que si no se me enojan. Tu vida completa solo puede ser en el contexto del reino. Y tan es así que Adán vivió 930 años además
o adicionales después de ese acto de desobediencia, pero no ya en el jardín del Edén, sino en el resto de la tierra, y vivía de su trabajo y con el dolor y sudor de su frente, tal cual le dijo Dios que sería. En la restauración de Dios, que es el Nuevo Testamento, y el plan redentor para el cual Jesús fue enviado, el cielo no es el enfoque primario o el objetivo del hombre. En cambio, es la redención, la restauración y el restablecimiento de su reino sobre la tierra. Ese es el objetivo del hombre hoy. Repito, el objetivo del hombre es la redención, la restauración y el restablecimiento de su reino sobre la tierra hoy, a partir del pacto de la gracia, no el del reino de los cielos. Y esto sí es completamente distinto de lo que hemos normalmente los hijos o hijas de Dios recibido durante centurias como mensaje. La mayoría hoy de los hijos o hijas de Dios están esperando a estar en la presencia del Padre allá en el reino de los cielos. Y entérate, de eso no es de lo que habla la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice que, tal cual lo dice en Lucas, completamente en la parte B del versículo 43, como misión del Hijo de Dios, que Jesús mismo dice que es su misión. A eso he venido, a comunicar el reino de Dios. Lo dice de esta manera. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. No es el evangelio para cuando estés en el reino del Padre. Es claramente establecimiento en la tierra. Si tú eres reino, si tú verdaderamente tienes comunión con el Espíritu Santo y te mueves en esta revelación y por lo tanto en este manto de reino, entonces tú estás moviéndote en el manto que Cristo trajo y en la visión y en la misión que el Padre le entregó. Si no es así, estás hablando de un evangelio incompleto. Con el amor del Señor se los digo. Así que si estás acá, estás escuchando o leyendo, habla de esto. Si no sabes cómo, te invito a que hables, que vengas, que escuches, que me hablen, que me escriban. Este es el propósito principal y la misión del Mesías prometido. Acuérdense que de eso empezó hablando unos minutos atrás el Señor, de esta búsqueda, de esta visión mesiánica. Bueno, esta es restablecer el reino. Por eso me pidió el Señor hablar de esto. Vamos concluyendo. Una religión por naturaleza humana es finita, pero también por ser esfuerzo de hombre, nunca va a establecer una comunión con un rey y su reino eterno y sobrenatural. El anhelo de Dios, al mandarnos a su Hijo amado Jesucristo, a comunicarnos el Evangelio del Reino, a anunciar el Evangelio del Reino, como dice Lucas 43b, fue llevarnos de regreso a una relación con Él y a devolvernos el reino perdido. Hay que escuchar esto. La religión, cualquiera, es el sustituto del hombre para el reino de Dios. Es un sustituto, es una copia. Por eso es que nunca va a poder satisfacer realmente esa reconexión o restablecimiento del reino. Mateo 5, versículos 3 al 6, dice la palabra de Dios: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está declarando que la solución no es una religión, sino el reino. Eso
es lo que está diciendo el Señor. Luego el Señor fortalece en Mateo 11, 28 y 30 esto que acabo de compartir, diciendo: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Dice el Señor. Y este pensamiento personal o esta reflexión en discernimiento de todo lo que hasta este momento el Señor nos ha venido ministrando y hablando en este mensaje profundo, sensible, de lo que fue, de lo que es y de lo que sigue siendo su diseño original, es este. Si te ha sido arduo recuperar tu relación con Dios, entonces has estado viviendo en la religión, no en su reino. Tú, como o hijo o hija de Dios, o aún que no seas hijo o hija de Dios, pero estás en esa búsqueda de amor, verdad y esperanza, si tienes claro al menos lo que estás buscando. Pero si tienes claro esa búsqueda, como hijo o hija de Dios, o como mero buscador de verdad, amor y esperanza, si te está haciendo arduo recuperar tu relación con tu Creador, si está siendo difícil recuperar tu relación con Dios, sin duda has estado viviendo en la religión, no en el reino. Porque si estás en el reino, todo lo que tienes que hacer es empezar a hablarle a Dios y Él responderte y tú escucharlo. Escucha, si tú estás viviendo en el reino, todo lo que vas a hacer es hablar cuando tengas esa necesidad, por decirlo de esta manera, o al menos si ya estás en comunión, hay una relación y una comunión constante. Y Él te va a hablar y tú lo vas a escuchar, porque Él te puede hablar y tú no escucharlo, ¿eh? Pero si estás en el reino, Él habla y tú lo escuchas. Si estás en el reino, tú hablas y tú sabes que Él ya te está escuchando, ya te está hablando y tú lo vas a escuchar. Eso es reino. Si no estás viviendo así, estás en la religión. No estás dejando que Dios verdaderamente te ministre. No estás permitiendo que el Creador, el Rey de todo lo visible y lo invisible, se manifieste con poder en tu vida. Así es que vamos a dar paso a un tiempo de adoración, a un tiempo de oración, a un tiempo en donde sea el Señor mismo el que nos lleve a una reflexión, pero también a una bendición de aquello que Él quiere para nosotros. Deja pues que el Señor te ministre con verdad, con suavidad. Deja que el Señor hable. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío, por tu bendición. Gracias, Señor. Oh, Señor mío y Dios mío, que esto que has hablado, Padre bendito, que esto que has hablado impacte en nuestros corazones, Señor. Padre mío, llénanos de tu luz. Padre mío, mueve nuestro corazón aquello que tú y a ti te ha placido, Padre, con respecto, Señor, a este mensaje. Edifica, Señor. Mueve, Señor. Bendice, Señor, lo que tienes para nosotros. Llénanos, Señor, de tu luz. Llénanos, Señor, de tu verdad. Circuncida lo que no viene de ti, Señor. Y en este diseño de establecer el reino, Padre, de restablecer el reino, habla de tu amor, de tu verdad, de tu justicia, de tu misericordia, pero también, Señor, pone en nosotros autoridad, Padre bendito. Convicción, Señor.
Fe, Señor. Certeza de que si eres tú el que hablas, de que si eres tú el que vives en esa comunión, en esa llenura de nuestro espíritu con tu Espíritu Santo, de nuestro cuerpo con tu Espíritu Santo, Señor, de nuestra alma con tu Espíritu Santo, Señor. Entonces nuestra boca solo hablará lo que nuestro corazón cree, Señor. Y entonces tu reino se restablecerá, se empezará a restablecer. Y así, como dice tu palabra en Isaías 54, versículo 2 y 3, levantaremos columnas, Padre, para levantar la tienda, Padre. Alargaremos las cuerdas que cada vez serán más largas y más gruesas, y clavaremos estacas que cada vez serán más firmes y más grandes, Señor. Y habrá más metros de tela, Padre, que cubran, Señor, a todo aquello y aquel quien venga, Padre, a este tu llamado. Oh, Señor, pero que no sea en pensamiento de hombre. Oh, Señor, no sea así, sino que sea, Padre, en toda gracia. Sea Cristo conforme a tu sacrificio. Y sea Espíritu Santo en tu llenura, como vino nuevo. Tu reino en paz, en comunión, en victoria. Llenos de ti, Señor mío y Dios mío. Nos levantamos, a ti clamamos, danos tu amor por esta nación. Con nuestras voces a ti cantamos, que tu justicia reine, Señor. Con tu poder vamos a vencer, que tu nombre sea exaltado, Jesús. Eres nuestro juez, eres nuestro rey, tú nos salvarás, tú nos salvarás. Tu voz trae paz en la tempestad, tú nos salvarás, tú nos salvarás. En ti confiamos, danos tu fuerza para conquistar, y con tu fuego y con tu espíritu proclamaremos que venciste en la cruz. Con tu poder vamos a vencer, que tu nombre sea exaltado, Jesús. Eres nuestro juez, eres nuestro rey, tú nos salvarás, tú nos salvarás. Tu voz trae paz en la tempestad, tú nos salvarás, tú nos salvarás. Eres nuestro juez, eres nuestro rey, tú nos salvarás, tú nos salvarás. Tu voz trae paz en la tempestad, tú nos salvarás, tú nos salvarás. Eres nuestro juez, eres nuestro rey, tú nos salvarás.
salvarás. Tu voz trae paz en la tempestad. Tú nos salvarás, tú nos salvarás.